me puse a decirle a alguien que eso era mundano y yo misma ni sé si es mundano. Mundano. De eso vamos a estar hablando hoy en Confianza y estoy con Ángela y José Ramón en tu podcast En Confianza. En Confianza. Qué bueno que está de regreso en Confianza. Como dijo ahora hace un ratito, aquí estamos José Ramón, ahora y yo. Y hoy vamos a hablar de un tema que, óigame, ¿cuántas veces usted ha oído la palabra? Eso es mundano, eso es música mundana, esa cosa es mundana, el mundo es tal cosa. ¿Qué tanto sabemos nosotros los creyentes que es mundano realmente? Según la palabra, no según yo o según mi historia. José Ramón, ¿qué tú piensas de eso? ¿Cuántas veces tú has oído el tema? Eso es mundano, pastor. No, ¿cuántas veces me han dicho mundano? Yo lo pensé. Yo lo pensé. Comencemos aclarando eso. ¿Cuántas veces me han dicho mundano? Esa está buena. Porque en el argot muy evangélico, todo lo que no se produzca en la iglesia Wow. es mundano. Por una dualidad que heredamos de los griegos. La parte buena corresponde al alma, la parte mala corresponde a la carne y todo lo que esta representa. Por lo tanto, cada vez que nosotros escuchamos en un lenguaje evangélico común la palabra mundo, nos está refiriendo a todo lo malo que significa material. Okay. Lo que nos obliga a nosotros revisar, porque posiblemente nosotros estamos anatemizando aspectos de la vida buena de parte de Dios por sencillamente malentender el concepto mundo. La Biblia deja bien claro que los creyentes viven en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, cuando dice viven en el mundo, es decir, viven en la tierra, disfrutan de la creación que Dios lo hizo para el disfrute del ser humano, pero no vive conforme al pensamiento que es contrario a Dios, que representa el mundo. Ok, pero eso como que varía de iglesia en iglesia, porque yo he visto congregaciones donde una cosa es mundana aquí, pero allí no es mundana. ¿Cómo es eso? Y escúchame que quiero agregar esa pregunta de Ángela. Varía también de líder a líder, porque, o de cristiano a cristiano, porque si yo pienso que para mí es mundana una cosa, pero también para ti puede ser mundana otra. En conclusión, tenemos un lío, un arroz con mango, que ha limitado a muchísimos y hasta nos ha separado. Así es. Así es. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos como ventaja? Los que de verdad que hemos creído en el Señor. Que la verdad revelada está ahí. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que establecer, que dos premisas pueden ser contrarias y falsas a la vez, pero no pueden ser contrarias y verdaderas. Interesante. Entonces, si hay algo que es mundano en una iglesia X y no es mundana en otra iglesia, son dos posiciones que son contrarias. Una de las dos tiene que ser verdad o ambas están equivocadas. Okay. Entonces nosotros tenemos que bajo esa premisa que del pensamiento racional darnos cuenta que le hemos estado llamando mundo a cosas que no es del mundo y le hemos estado llamando santo a cosas que no son santas. Oh, wow. Wow, sí. Esa sí es importante. Sí. Y hay un texto que es el que hemos utilizado cuando la escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y habla del deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida. Si yo tuviera que definir primero a qué se refiere cuando dice mundo, yo podría reducirlo a que se refiere a todo lo que se opone a la verdad de Dios, que está expresada en su palabra. Sin embargo, nosotros, como tú dijiste al principio, somos especialistas desechando cosas buenas, atendiendo al pensamiento de que es del mundo. Por ejemplo, casi cada uno de nosotros cuando se convierte
quiere como hacer un distanciamiento de ciertas relaciones porque entiende que se va a hacer mundano y a veces hasta nos separamos de la familia. Sí. Y fíjate que eso no era lo que hacía Jesucristo. Jesucristo andaba con su reino y él empapaba a otros de su reino, pero nosotros preferimos distanciarnos. Y eso nos ha hecho rechazar muchísimas prácticas buenas, que son hasta, que nos producen relajación, diversión, y hemos satanizado cosas que son hasta una provisión de Dios. Por ejemplo, la playa. Nosotros a veces creemos que si vamos a la playa a bañarnos con un vestido, Claro, porque ¿lo hacemos o no lo hacemos? sí, Porque yo no soy mundana, me baño con un vestido y tengo un celular moderno, pero me baño con un vestido. Entonces, a veces puede ser fina la línea de qué es mundano y qué no, pero si yo tengo, vuelvo y reitero, que definir qué es mundano, tengo que inmediatamente pensar, es algo que se opone a las Sagradas Escrituras. Si no se opone, excelente. ¿Me expliqué? así es. Sí, muy a menudo es algo que se pone a una tradición. Si la tradición de la que yo vengo es esta, no oigo tal tipo de música, no me pongo tal cosa, porque ya eso cae en mundano, ya eso para mí lo hace mundano. Sin embargo, es lo que decía José Ramón, bueno, la escritura debe ser nuestra guía por encima de las tradiciones. Y ahí entonces está el punto. Cómo la gente por temor, y yo pienso que eso es lo que pasa muy a menudo, por temor a pasar un límite, una línea, prefiere irse a un extremo. Ay, sí. Y entonces eso como que me guarda, o sea, me guardo yo, no el Espíritu Santo, no la gracia, Sí. me guardo yo tomando una distancia, yéndome a un extremo, porque es más fácil manejarlo de esa manera. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, de hecho, los seres humanos, una vez somos conscientes en el jardín del Edén, en la persona de Adán y Eva, que hemos fallado al propósito de Dios, intentamos remediar el asunto. Y Génesis plantea que el hombre y la mujer se cosieron hojas delantares con hojas de higuera, pero los delantares solo cubren la parte de adelante. La parte de atrás queda descubierta. Todo esfuerzo religioso cubre una parte y deja otra parte descubierta. Entonces, cuando nosotros estamos mirando las prácticas en las que nosotros fuimos enseñados, la pregunta es: ¿de dónde viene? Eso Sí. es. ¿De las hojas de higuera o del que nos cubre de manera completa? Todo esfuerzo que yo haga para cuidarme cae en un ismo, en un extremismo insuficiente. Es decir, por eso cada vez los extremos requieren de más y más, un chin más, un chin más. Es decir, ahora decía que va a la playa con un vestido. Yo creo que ir a la playa una mujer con un vestido es bastante mundano. Ok, vamos a ver, explica Ay, eso un José, poquito. pero aplatana eso, explícalo, porque dime, ahora me hice un lío. Exacto, es decir, porque al ir a la playa con un vestido, ella está enfocando la atención en su persona. Oh, wow, tú resaltas, claro. Exacto, tú muchísimo. resaltas. Entonces tú estás enfocando los ojos delante de ti, cuando se supone que un creyente vive en la libertad y no anda buscando los ojos ni la aprobación de los demás. Wow, esa está fuerte. Entonces, ese es mundano. Lo que pasa es que a ella no se le han sentado a decir: mira, cuando tú te enfocas en ti y expresar tu moralidad y expresar tu santidad como una manera de enrostrarle a los otros, mira que yo sí soy y me cuido. Okay. Es decir, eso es muy mundano. Porque Sí, para ratificar la definición que diste, es decir, la mundanalidad es un sistema de pensamiento que se opone a la verdad revelada. Pablo le dice en Romanos 1:18 a los hermanos de Roma, es decir, la ira de Dios se revela contra los que por su impiedad impiden que la verdad sea revelada. Si cuando yo estoy en contra de la verdad,
independientemente de que yo esté equivocado, sinceramente equivocado, en una práctica religiosa que es contrario a lo que la Biblia revela, yo soy mundano. Porque yo me estoy dejando llevar por el pensamiento del mundo. Así es. Lo que el mundo me enseña. Ahora, el mundo nos enseña dentro y fuera de la iglesia. Porque una de las cosas que muchas veces, y yo creo que estoy hablando mucho, nos olvidamos es que la ecuación es esta: creación, caída, redención. Otros le llaman hasta la consumación, pero digamos que son 3 pasos. Creación perfecta, Dios la hizo. La caída la dañó. Y la redención en Cristo. La iglesia participa de la caída. Ok, explica eso, porque eso va Ay, ahí. José, ahora yo estoy, o sea, Explica. hazte de cuenta que, bueno, explícalo. Ok. En la iglesia tú vas a encontrar reducto de lo que tú ves en el mundo. Es cierto. Sí, claro. Entonces, si tú llegas a creer que la iglesia es perfecta porque estamos en Cristo, eso no es verdad. Claro, claro. Por lo tanto, hay enseñanza que se dan desde el púlpito que no son conforme a la palabra. Eso es cierto. Entonces, hay mundanalidad en la iglesia. Eso es cierto. Mundanalidad en la enseñanza, mundanalidad en la práctica, mundanalidad en la forma en que ejerzo liderazgo, mundanalidad en la manera en que veo el dinero, en la manera en que veo la familia, en la manera en que veo las riquezas. Entonces, eso está ahí. Lo que ocurre es que nosotros hemos sido enseñados por esa misma sociedad mundana a aplaudir algunas cosas. Si tú te levantas a las 6 de la mañana y regresas a las 10 de la noche, la gente dice, esa es una mujer trabajadora, Sí, sí, y sí, te sí. aplaude, y Admirable. admirable, aunque no sea consejera. Entonces, tú, ¿qué es lo que hace ese aplauso de la gente? Que tú mañana te quieras levantar no a las 6, sino a las 5:45. Así es. Es decir, ese esfuerzo, y la mujer trabajadora y los hombres trabajadores son reconocidos. Vanagloria de la vida. Vanagloria de la Sí, vida. Exacto. sí. Encaja ahí. Exacto, Sí. entonces, pero nadie te está condenando por eso. No. Entonces hay cosas buenas que en la práctica nos lleva a la maldad. Por lo tanto, el pecado, el mundo, no es siempre la transgresión a la ley divina. El pecado es coger algo bueno y ponerlo como principal en tu vida. Así es. Entendido. Tú sacas a Dios y pone eso. Tú eres una madre abnegada, tus hijas son lo principal en tu vida. Entonces, si son lo principal en tu vida, Dios está en segundo lugar. Entendí. Entonces ahí hay pecado, ahí hay Sí, mundanalidad. sí, sí, Entonces nosotros entendí. tenemos que volver a revisar los conceptos para darnos cuenta de la cantidad de mundanalidad que tenemos que quitarnos de encima. Wow. La gente quisiera Sí. como una listita, que tú le digas, Sí, sí, hermano, sí. dime qué es mundano y qué no es mundano. Y el asunto va mucho más profundo de ahí. Sí, sí, sí. O sea, por eso es que no se puede dar esa listita. Esto sí, esto no. Tal música, tal ropa, tal lugar. Sí, 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 Que sí. nosotros queremos reducirlo a algo que podemos manejar de esa manera, cuando el asunto va más profundo. Exacto, porque, Yo- porque por ejemplo, y discúlpame que yo sé que iba a decir algo. Mira, hemos mencionado las canciones y ahora es medio artista, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. Sí. Es decir, hay canciones que tú dices, wow, qué canción. Ujú. Pero hay otras que son tan neutras que tú no sabes si le están cantando a Dios, si le están cantando, no sé. Para mí, el motivo y a quién le estoy cantando hace de una canción una alabanza o no. Ahora, cuando hay una canción que tú la escuchas y tú sientes que conectó con lo noble de ti, Ujú, no importa quién le está cantando, ujú. tú tienes que acordarte de lo que dice Santiago 1:17. Todo lo bueno
proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni señales de variación. Es decir, si a ti te gustó una canción cantada por... Un artista cualquiera. Te interrumpí, tú sabes para qué. Sí, para que no dé un nombre. Me adelanté. Sí, así son ellas, las dos. Bueno, estás escuchando una canción de Jesús Adrián Romero, Okay. Mis princesas. Buen ejemplo. Las princesas. Es una canción cantada a sus hijas. Ajá. Sí, Algo sí, bellísimo. Cualquier papá puede tomar esa canción y cantársela a sus hijas. Es decir, pero en el esquema tradicional, eso no se vería como una canción que tú le incorporara a un repertorio de adoración de una iglesia. Pero bien debería hacerse. Porque está resaltando el valor, lo lindo que, o la manera bella en que un papá está contando la historia de sus hijas y se está adelantando al crecimiento, nos está pasando la película de crecimiento y lo que ha ido generando en él. Eso es bueno. Eso viene del Padre de las Luces. Así es. Eso es bueno. Como si escuchara Yolanda de Pablo Milanés. Bueno, no sé qué dice Yolanda. Como yo no soy mundana, no sé. Hay una, tú sabes, yo no sé qué dice Yolanda. Te lo digo a ti, Ángela. Y tú como terapeuta y psicóloga sabes que la negación es el primero. Bueno, Sí. yo Pero quiero... lo que quiero decir es un Claro. esposo Ajá. resaltando las condiciones de su esposa. Claro. En un mundo donde lo que se está promoviendo es la infidelidad, Así es. Sí, claro. el maltrato, Así es es. decir, un hombre hablándole a su esposa de lo significativo que resulta ella para él y cómo su vida se enmarca en ese encuentro, en esa travesía junto con ella. Eso proviene del Padre de las Luces. Claro que Sí, claro que sí. Entonces, todo lo que construye a la luz de lo que es la vida y el bienestar. Hay gente que está cumpliendo el plan de Dios, aunque ellos mismos no son conscientes Oh, y sí, nunca claro. entenderán que han sido instrumento de Dios Claro usado que para. sí, Así claro es. que Y eso sí. es santo. Y De eso hecho- tiene que ser un programa, eso tiene que ser otro podcast. Sí. Ok. Sí. Porque hay muchas personas que Dios las está usando Ajá. Ajá. fuera de lo que nosotros entendemos que deben ser los instrumentos de Dios. Así Pero eso es es. otro podcast. Sí. No, lo que no quiero, perdón Ángela, Ajá. lo que no quiero que se me escape. Ajá. Tú dijiste la palabra motivo. Y antes de tú decirla, yo estaba pensando en intención. Entonces, yo creo que como creyentes siempre tenemos que revisar cuál es mi intención detrás de mis formas de actuar. Porque Dios ve el corazón. Claro. Y justo siempre tener en la mente que Dios sabe por qué razón yo me conduzco de tal o cual manera. Entonces, cuando yo estoy teniendo ciertas posturas, porque nosotros cogemos todo, cogemos postura, cogemos un lenguaje, siervo, sierva, hermana, y hacemos como una especie de etnia, Ujú. donde todo lo que salga de ahí Sí. nos pone en disputa. Por ejemplo, tú me saludas y tú dices Dios te bendiga. Yo te saludo y yo te digo bendecido. Y tú me saludas y tú dices bendecido, prosperado. O gracia y paz. Te dejé. Ajá. O gracia y bueno, él no se parece a gracia y paz. Él se No. parece más a bendecido, prosperado y en victoria. Pero también está gracia y paz. Entonces, todas esas series de acciones que tienen que ver con mi mundo, mi etnia pequeña, donde yo, mi grupo, Ajá. eso también muchísimas veces aleja a los demás. La cosa. Y muchísimas bueno. veces nosotros, en vez de acercar, que es el propósito del Evangelio, el Evangelio no está hecho para ser compartido entre un grupo. El Evangelio es la muerte de Cristo por todos. Y nosotros, con mundanalidad, por tener intenciones incorrectas,
atribuyéndonos la santidad a nuestras acciones, hemos alejado a muchísima gente que tiene años siendo un instrumento de Dios, que aunque no se haya convertido, porque tal vez le pasa como a siervos que vemos en la Biblia, como Cornelio, tiene acciones que Dios las ha visto y las aprueba. Y tenemos nosotros que cuidarnos de no ser un tropiezo queriendo supuestamente ser más santo o no ser mundanos, que es el tema. Entonces, como tú dices, Ángela, no podemos hacer una listita, que es lo que a uno le gustaría oír. Hacer esto es mundano, hacer esto no. Y así es más fácil. Ajá. A nosotros nos gustan las listas, ¿Tú sabes porque por nos qué ayudan a gusta? despejar. Sí. Pero tú sabes por qué nos gustan las listas, porque nos mantiene en una posición donde no tenemos que depender de Dios para que nos examine el corazón. Si yo lo tengo en la lista, ya yo lo sé, yo no tengo que preguntarle, Señor, espérate, ¿esto está bien o no está bien? ¿Cuál es la intención de mi Sí, corazón? sí, sí. Muéstrame. No lo necesito al Espíritu Santo para eso. Simplemente me llevo de la lista y ya. Es más Sí, cómodo. es más cómodo. Yo creo que con Ángela deberíamos cerrar eso, porque lo que ella acaba de decir es justamente esa parte. Una lista nos da a nosotros la supremacía moral nuestra, la suficiencia moral. Ahora, una de las cosas que históricamente nosotros hemos tenido para medir la santidad de la gente es el vestido. Sí, es un medidor claro, según Entonces, nosotros. no hay tal cosa como vestido santo y vestido mundano. Sencillamente hay vestido decoroso y hay vestido indecoroso. Así es. Así es. Punto. Colores. Iglesias que inclusive han decidido Claro. usar tipo de colores. Claro, Ajá, sí. porque los que son muy vivos incitan a la carne. Yo no lo Exacto. sé cuáles Entonces, son, los que no se pueden. Tú sabes. Bueno, entonces, eso se pudiera usar. Pero no, y no es broma. La idea es tal cosa. En la Biblia no hay una indicación. Y de hecho, el colorido Claro. en la ropa en épocas representa la vitalidad, representa la alegría. Y por eso inclusive la ropa tiene mucho que ver con la manera en que tú te sientes. Así es. Y muchas Así veces es. parte de la tristeza que tú reflejas, Ajá. Claro. el vestido lo acentúa. Y hay veces en el que tú tienes que cambiar los colores de tu ropa para que sintonice con la alegría que tú estás sintiendo. Entonces no hay colores en la Biblia que diga que son colores santos, que son colores mundanos. No, de hecho, es más fácil probar que todos los colores son hechos por Dios, porque en la creación hay demasiado colorido, Dios es demasiado, diverso. demasiado. Entonces, tipo de comida. Sí, Es decir, hay cosas que se pueden comer, otras que no se pueden comer. Hay bebidas que se pueden tomar y otras que no. Hay para quienes tomar café es un problema, hay otros oh, que sí, para... claro. Es decir, tal cosa, cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras que ninguno de esos debe tomar la primacía en tu vida. Así es. Que si toma la primacía, termina entonces convirtiéndose en un ídolo. Entonces no es una condena a la comida o a la bebida, es al sentido idolátrico con que tú te estás manejando con eso. Y eso sí nosotros tenemos que tener cuidado. Las canciones, las que cantamos, hay iglesias que solo cantan himnos del himnario de Triunfo y Gloria o del himnario de Vida Cristiana. No, es decir, Dios sigue produciendo en su pueblo nuevas canciones, Claro. nuevas expresiones Claro. del crecimiento de la fe, que no hace que sean santos los himnos y que sean mundanos los Claro, coros. Es decir, claro. no, hay una expresión del canto, hay una expresión de la música. Los ritmos, De como la acaba misma de manera decir, los ritmos. lo que acaba de decir los misioneros que nosotros tuvimos, la mayoría fueron hermanos que venían de Estados Unidos con un piano de cola y solo el único instrumento Sí, santo sí. era el piano. Sí. Y nos enseñaron en la República Dominicana que todos los instrumentos con el que se tocaba merengue eran diabólicos y mundanos. Sí. Luego nos dimos cuenta que no,
que como no sabían bailar, no No incluyeron no eso. incluyeron eso. Entonces no hay instrumento santo ni instrumentos mundanos. Hay instrumentos para hacer música, para glorificar Claro. a Dios. Entonces Claro. vienen los ritmos. La gente hoy está preocupada por el avance de toda esta Música urbana. la música Sí. urbana como una expresión del tiempo en el que estamos viviendo. No se nos ocurre a lo que tenemos 50 A y ustedes. pico, A ustedes. exacto, que 30, 40 años atrás en una iglesia tú ibas a oír una expresión medio bachatosa, medio reggaetonada. Sí. Es decir, pero hoy, la cosa es diferente. Claro. Si no, a esa claro. generación tú no le vas a llegar. O sea, y el vehículo hay que tomarlo en cuenta. Qué bueno Y que tú adaptarlo. dijiste eso, Ángela. Ya vamos a terminar, pero no quiero que se me olvide esto, porque lo había meditado. Nosotros tenemos serios problemas con nuestros hijos. Es porque nosotros los queremos encajar en cosas que son viejas, que ellos no pueden asimilar. A nosotros nos cuesta muchas veces asimilar lo nuevo, pero para ellos es casi imposible. Entonces nosotros le decimos a nuestros hijos que lo santo es eso viejo, que Ajá. para ellos es atrasado. Y nosotros se nos olvida que también en nuestra generación pasaba lo mismo. Así es. Cuando nuestros padres nos querían hacer estar de una manera, escuchar lo que era una música de acuerdo a ellos. Y tú sabes lo que pasa, que nosotros distanciamos a nuestros hijos. De Dios, claro. Los distanciamos, Así porque es. si el Dios que tú me estás presentando está tan atrás, mire, querida madre, yo le voy a decir algo que leí hace mucho. Querido padre, cuando te quedas atrás, tus hijos te menosprecian. Nosotros no podemos quedarnos tan atrás, porque es muy difícil llegar al corazón de un niño o de un joven de este tiempo, diciéndole que en tu época en el campo se cantaba aplaudiendo, cuando esos niños conocen producciones que tienen todos los tipos de instrumentos. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, no solamente porque tu hijo te menosprecie a ti, sino porque tú le estás diciendo que Dios es eso que tú amas. Eres tú quien amas eso. Dios no está sacando a tu hijo de su amor y de su cobertura porque él tenga un pensamiento diferente. Entonces tenemos que cuidarnos de no distanciar a las personas de Dios por una convicción que me enseñaron a mí en mi pequeño grupo. Yo creo que si nosotros fuésemos como esos cristianos de Berea que dice la Escritura, que ellos iban y con su nobleza y con su sed y hambre por Dios, comprobaban que lo que se estaba diciendo era de acuerdo a la Escritura, nosotros pudiéramos tener una definición muchísimo más clara de qué es mundano y qué no es, y entender que casi en cada uno de nosotros hay mucho que es mundano y mucho que tenemos que sacar, y muchas prácticas de manera personal que apuntan a malas intenciones, que no glorifican a Cristo. Y esa es la vida nuestra, porque la santificación se dio en la cruz del Calvario, pero hay una regeneración y un vestido nuevo que nos toca a nosotros. O sea que... En el desafío de lo mundano y de lo santo, en la creación gime con dolor de parto, esperando que la gloria sea manifestada en los hijos de Dios, porque ella espera su propia redención. Por lo tanto, la naturaleza espera respeto y aprecio de parte de los hijos de Dios hacia ella, como hermana en la creación, de tal manera que el río que tú ves como río, es decir, es una parte de la creación de Dios que espera estar limpio, que tú no lo contamines, porque a ti te van a pedir cuenta por eso. Igual por la playa, igual por todo lo creado, Dios nos va a pedir cuenta, y eso es santidad. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en despreciar lo que Dios creó, porque vamos a ser demandados en tal sentido. Bueno, así aquí llegamos al final ya de este espacio. Esperamos que esta conversación de hoy pues, te haya sido de bendición.
creo que te dejamos pensando. Nosotros nos hemos quedado pensando, Sí. revisando muchas cosas que hemos pensado que son santas y que tienen mucho más de mundano que esas cosas a las que llamamos mundano. Así es que Dios te bendiga, te esperamos en la próxima oportunidad. Si te gustó, dale like, ¿por qué no compartirlo? Y suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos en la próxima oportunidad.